Hoy quiero hablar con usted sobre el tema cerrando puertas, porque es importante que aprendamos a cerrar las puertas al enemigo, porque si le hemos dado lugar al diablo, aunque la Biblia dice que no le demos lugar al diablo, hay personas, hay cristianos que le dan lugar al diablo en su vida, y si tú has dado lugar al diablo en tu vida, entonces tienes que aprender a cerrar esa puerta que abriste para darle lugar al diablo. En primer libro de Corintios, primera epístola de Corintios, en el capítulo 6, versículo 20, hay un llamado que se nos hace a los hijos de luz. Hay un llamado que se nos hace a todo cristiano, y es un llamado que nosotros tenemos que obedecer. Dice: porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¿De quién es mi cuerpo? ¿De quién es mi espíritu? De Dios. Y entonces cada uno de los que estamos aquí tenemos que recordar que hemos sido comprados con un gran precio. Nuestra salvación no fue barata. Es cierto que la gracia que nosotros predicamos, la salvación que le predicamos a la gente es gratuita, no tiene costo, pero esa gracia, esa salvación tuvo un costo a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Le costó su sangre. Le costó su vida, ¿cierto? Le costó un gran sacrificio. Y este versículo está diciendo: porque hemos sido comprados por ese precio, aprendamos a darle gloria a Dios con nuestro cuerpo, con nuestro espíritu, porque son de Dios. Continuamos. Le decía que porque debemos nosotros glorificar a Dios en nuestro cuerpo y en nuestro espíritu, debemos nosotros entonces de apartarnos de toda clase de pecado que le abra puerta al enemigo en nuestras vidas. Y ya hemos aprendido de algunas clases de pecados que abren esas puertas a los demonios en nuestra vida. Por lo tanto, si usted ha abierto alguna puerta de pecado para que Satanás entre a su vida, el día de hoy tenemos que aprender que debemos de cerrar esas puertas al enemigo, cerrar esas puertas a los demonios, evitando caer en esos pecados que ya hemos nosotros estudiado. Esa es la primera forma en la que nosotros vamos a conocer cómo le podemos cerrar las puertas al enemigo. No voy a caer en los pecados sociales, voy a evitar los pecados sexuales, voy a evitar los pecados religiosos, y también voy a evitar los pecados de falta de dominio propio. Y cuando yo evito toda esta clase de pecados, le estoy cerrando las puertas al enemigo en mi vida. Entonces, escuche esto. Si alguien ha abierto una puerta al enemigo, tiene que cerrarla. ¿Okay? Importantísimo esto, por favor. Si usted conoce a alguna persona que ha cometido algún pecado sexual, si usted conoce a algún cristiano que ha caído en alguno de estos pecados que hemos nosotros estudiado, tiene que decirle a esa persona que ha abierto una puerta al diablo en su vida. Por lo tanto, esa persona tiene que aprender a cerrar esa puerta que abrió, porque la Escritura, escuche bien, advierte claramente el gran peligro de no cerrar esa puerta que le abrimos al enemigo cuando pecamos deliberadamente. En Mateo, en el capítulo 12, versículo 43, Jesús habla de esto y me da esta gran advertencia de tener cuidado de cerrar esa puerta que se abrió. Mateo 12, 43 dice: cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos
buscando reposo y no lo halla. Entonces dice: volveré a mi casa de donde salí, o sea, a la morada donde yo estaba viviendo, al cuerpo donde yo estaba. Y cuando llega, dice, la halla desocupada, barrida y adornada. Verso siguiente: entonces va el espíritu inmundo, el demonio, y toma consigo otros 7 espíritus peores que el primero, peores que él, y entrados moran allí. Y dice que el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. O sea, el último estado de esa persona viene a ser peor que antes. Así también acontecerá, dice, a esta mala generación. Entonces, iglesia, cuidado por favor con esta advertencia de nuestro Señor Jesucristo. Cuidado por favor, porque cuando una persona es liberada, ¿sí?, el demonio que está en él o los demonios que están en él salen de esa persona y dice que andan buscando descanso. Y si no encuentra descanso, regresa a esa vida de donde salió, pero no regresa solo, sino que regresa con 7 espíritus, 7 demonios peores que él, y dice que entran de nuevo en ese hombre, y entonces la vida, el estado de ese hombre, tanto emocional, tanto físico como espiritual, todo el ser de ese hombre se vuelve peor que antes. ¿Está conmigo? O sea que si la persona antes tenía un estado emocional malo, cuando le abrió la puerta al enemigo, su estado emocional va a estar peor que antes. Si su salud estaba mal, cuando le abrió la puerta al enemigo, su salud se va a deteriorar peor que antes. ¿Me estoy explicando? Su comunión con Dios, si estaba mal porque su espíritu estaba contristado, entonces esa comunión con Dios va a ser más deteriorada que antes. ¿Por qué? Porque regresó el espíritu inmundo con 7 demonios peores que él. Por eso cuando el espíritu inmundo regresa y ve que el alma de esa persona o la vida de esa persona está vacía, dice que entonces viene y vuelve a morar en esa persona. Entonces debemos nosotros de tener cuidado. Escuche esto: las personas vacías e inactivas son un fácil blanco para Satanás. Por eso nosotros tenemos que llenar nuestra vida, nuestro corazón con la presencia del Espíritu Santo de Dios. Tenemos que llenar nuestra vida, tenemos que llenar nuestro corazón con la palabra del Señor, para que se pueda cumplir lo que decía el salmista: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Pero mi vida, mi corazón tiene que estar lleno de la palabra, de la presencia del Señor, para que cuando el enemigo trate de regresar a esta vida, tope con pared, se tope con la presencia del Espíritu Santo de Dios en nuestra vida, se tope con que nuestro corazón está lleno de la palabra del Señor y nuestro corazón está lleno de luz. Por lo tanto, las tinieblas tienen que huir de nuestra vida. Amén. Necesitamos nosotros tener cuidado con esta advertencia. Hay que cerrar la puerta que se abrió al enemigo, porque si no, mi estado se vuelve peor que antes. El apóstol Pablo también advierte esto, el apóstol Pedro. Y ahora sí vamos a 2 de Pedro a leer en su Biblia, y se va a dar cuenta cómo el apóstol Pedro también es enfático para que nosotros tengamos cuidado de no darle lugar al diablo y cerrar toda puerta para que nuestro estado no se convierta peor que antes. 2 de Pedro capítulo 2 verso 20 dice: ciertamente, o sea, sin lugar a dudas, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo
por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez, en ellas son vencidos. Dice, su postrer estado viene a ser ¿qué? Peor que el primero. Ya lo había dicho Jesucristo, ¿cierto? Por esos demonios que vuelven a entrar en la vida de esa persona. Y estamos hablando de gente que ya había recibido el conocimiento, de gente que ya se había escapado o apartado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo. Si estas personas no cuidan su vida, si estas personas le dan lugar al diablo, entonces dice que son vencidos por esas contaminaciones del mundo. ¿Y qué sucede? Su estado viene a estar peor que antes. ¿Sí? Termina peor que antes. Y es aquí cuando usted y yo tenemos que tener cuidado con esto. Porque el versículo que sigue, versículo 21 dice, porque mejor, oiga, les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Mejor les hubiese sido no haber conocido. Qué tremendo es esto. Versículo que sigue, pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio. ¿Cuál proverbio? El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Vea con qué palabras tan fuertes habla el Espíritu Santo a través de la inspiración que le dio a Pedro para decirnos la advertencia tan grande que usted y yo debemos de recordar. No darle lugar al diablo, no abrirle puertas al diablo. Si ya las abrí, las tengo que cerrar, porque si no las cierro, mi estado, mi condición se pone cada vez más peor. Y dice la Escritura que entonces podemos ser como el perro que vuelve a su vómito, como la puerca lavada que vuelve a revolcarse en el cieno. Entonces, iglesia, le quiero hacer un llamado. Dejemos por favor esa actitud del perro. ¿Ok? Dejemos esa actitud del perro que vuelve a comerse lo que no sirve. Dejemos por favor esa actitud de la marrana o de la puerca, como dice ahí, que se vuelve a revolcar en el estiércol, que se vuelve a revolcar en el cieno, en el lodo, en lo que huele feo, en lo que apesta, en lo que no la hace lucir bien a esa marrana, a esa puerca. Es lo que está diciendo y no la tengo contra nadie. Así dice la Biblia. ¿O estoy inventando? No, por favor. No nos comportemos como el perro. No nos comportemos como la marrana. No. Seamos hijos de luz, ¿verdad? Que no participamos de las obras de las tinieblas y también las reprendemos. Le cerramos toda puerta al diablo. ¿Para qué? Para que nuestro estado no sea peor que antes. ¿Me estoy explicando? Amén. Hable con sus hijos, por favor. Hable con sus jóvenes. Hable usted mismo con su propia persona. Algunos de nosotros en algún momento quizá hemos fallado al Señor y le hemos abierto puertas al enemigo, pero ¿sabes qué? Ya nunca más. Amén. ¿Cuántos dicen ya nunca más? Ya nunca más. No, que nuestro estado no sea peor que antes, sino al contrario, que vayamos de gloria en gloria, de victoria en victoria, de triunfo en triunfo, que vayamos creciendo conforme a la estatura del varón perfecto que es Cristo Jesús, que vayamos cada día mejorando. Apláudele al Señor si vas a aplaudir, porque dice la Escritura, ¿verdad?, que la luz del justo es como la luz de la aurora que va en aumento. Tenemos que ir perfeccionándonos. Tenemos que ir en aumento hasta que el día sea perfecto en nuestros corazones. Amén. Cuidado por favor con esto.
Hemos sido comprados por precio, como decíamos al principio. Así que glorifiquemos a Dios con todo nuestro ser, con toda nuestra alma, con todo vuestro espíritu, con todas vuestras fuerzas, como dice la Escritura. Amemos al Señor con todo. Amén. Hay que cerrar las puertas a los demonios, no solamente evitando pecar, no solamente evitando comportarnos como el perro o como la marrana, sino que también tomemos algunas decisiones prácticas como las que vamos a ver en esta noche. Primero, le voy a enseñar 4 decisiones prácticas que la gente tiene que tomar para poder cerrar toda puerta que se abrió al enemigo. Si usted conoce a alguien que le falló al Señor, o si usted mismo ha fallado al Señor en estos días, por favor sepa que puso su vida en una condición muy peligrosa. Por favor sepa que abrió una puerta muy grande para que el demonio venga, tome control en su vida y pueda convertirlo en una persona peor que antes. Por lo tanto, necesitamos enseñarle a este tipo de personas estas 4 cosas, porque si no le enseñamos estas 4 cosas, entonces esa puerta que se abrió no se va a cerrar. Pero antes de decirle la primera de estas 4 cosas, me acordé de algo que es importante que se lo tengo que decir. Hace tiempo atrás en México recuerdo que alguien se acercó conmigo y me pidió que fuera a orar por un familiar que estaba teniendo problemas para dormir, que estaba teniendo problemas para concentrarse, que estaba teniendo problemas para comunicarse con los demás. Y me decía esta prima que me pedía orar por un familiar y me decía: ¿sabes qué, primo? Te pido que vayas a orar por esta persona porque la he encontrado a esta persona hablando solo. La he encontrado hablando así al aire. ¿Quién sabe con quién está hablando? Y a veces me he acercado y está hablando palabras extrañas. No sé qué está hablando, otro lenguaje que no entiendo. Dice, en ocasiones se levanta en la madrugada y se sale de la casa, se sale al patio y a veces no sabemos dónde está, ¿sí? Tiene actitudes medias extrañas. Te pido que ores por esta persona. Y me empezó a dar varias cosas que esta persona estaba haciendo. Cuando me dijo todas las cosas que estaba haciendo, yo le dije a esta persona: ¿sabes qué? Lo más seguro es que esta persona está endemoniada. Y me dice ella: ¿y qué podemos hacer? ¿Puedes ir a orar por ella? Y le dije: ¿sabes qué? Yo estoy por regresarme a Estados Unidos pasado mañana. No quiero que me malinterpretes lo que voy a decirte, pero no quiero ir a orar por esta persona, porque si esta persona, vamos a orar por ella y es liberada, y no encuentras tú un lugar donde ella siga creciendo y siga manteniendo esa limpieza en su corazón, en vez de hacerle un bien a esa persona, le voy a hacer un mal. ¿Por qué? Porque un demonio va a salir de su vida que la está atormentando, pero si ella no busca del Señor, entonces el demonio que salió va a regresar nuevamente y su estado va a ser peor que antes. Le dije: ¿sabes? Te voy a decir algo mejor. Busca un pastor aquí local que pueda visitar a esta persona. Dile lo que está pasando, que vayan con ella y que le den seguimiento, porque yo me estoy yendo, ¿sí? Eso es lo mejor que podemos hacer por ella, porque si no, mejor no oramos por esta persona. ¿Por qué? Porque al sacar el demonio, si esa vida no se llena, el demonio regresa y entonces regresa con 7 demonios peores. ¿Me estoy explicando? ¿Sí? ¿Sí me estoy explicando? Amén. Entonces, cuidado con esto, amados hermanos. Entonces, hay 4 cosas que necesitamos nosotros hacer para poder cerrar puertas a los demonios. Primero, lo primero que necesitamos hacer es limpiar nuestra alma. Si usted conoce a una persona que le ha abierto puertas al diablo,
ha pecado con alguno de los pecados que ya hemos mencionado, tiene que hablar con esa persona y decirle, oye, tienes que limpiar tu alma. ¿Qué significa esto de limpiar tu alma? En otras palabras, tienes que confesar tu pecado y tienes que pedir perdón. No hay de otra, ¿sí? No hay de otra. Primera de Juan capítulo 1, verso 9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos, gloria a Dios, de toda maldad. Amén. Nuestro Dios es fiel, es justo, nos puede limpiar. No importa cuál haya sido el pecado, no importa cuál haya sido la falta, no importa cuál haya sido la puerta que le hayamos abierto al enemigo, esa puerta se va a cerrar, pero no se va a cerrar si no hay confesión. ¿Me estoy explicando? Porque la confesión nos va a llevar al arrepentimiento, ¿sí? Nos va a llevar a pedirle perdón al Señor, pero un verdadero arrepentimiento. Y cerrar una puerta comienza con un verdadero arrepentimiento. Si la gente no está arrepentida, si la gente no está dispuesta a confesar su pecado, entonces esa persona no está cerrando la puerta que abrió. ¿Me estoy explicando? ¿Sí? ¿Con cuánta razón dice Proverbios 28, versículo 13, que el que encubre sus pecados no prospera, pero el que los confiesa y se aparta, dice que alcanza ¿qué? Alcanza misericordia. Gracias al Dios de la misericordia, amén. En Él hay misericordia, pero necesitas confesar. Deja de ocultar tu pecado, deja de seguir abriendo la puerta más grande de lo que ya lo has abierto. No hagas tu estado postrer peor que antes, no lo hagas. No va a ser culpa de Dios, es culpa tuya. Necesitas entonces confesar tu pecado, pedir perdón. Es la única manera de limpiar nuestra alma que se ha ensuciado con el pecado que hemos cometido. Es la única manera, no hay otra. Pero es un verdadero perdón, es una verdadera confesión que nosotros estamos sacando de lo más profundo de nuestro ser. Segundo, no solamente tenemos que aprender a limpiar nuestra alma, tenemos que aprender también a limpiar nuestra casa. Limpie su casa. Y cuando hablo de limpiar nuestra casa, me refiero a la casa física donde nosotros moramos, ¿sí? A la casa física donde usted vive, el apartamento, la casa donde usted vive, el lugar donde usted se está quedando, ese lugar tiene que usted asegurarse de que esté limpio. ¿Cómo? O sea, me estoy refiriendo que necesitamos cerrar toda puerta al enemigo, sacando de esa casa, escuche bien, todo objeto que haya sido utilizado para abrir a los demonios la puerta para que pudieran entrar. Tengo que sacar de mi casa todo objeto que me ayudó a cometer quizá ese pecado en el cual yo caí. ¿Sí? Tengo que sacarlo de casa, tengo que destruirlo, principalmente ídolos. Algunos en la casa tenemos ídolos o tienen ídolos que les han, ¿por qué no decirlo?, contaminado su hogar y necesitas sacarlo de tu hogar. Deuteronomio capítulo 7, versículo 25 dice: las esculturas de sus dioses quemarás en el fuego. No codiciarás plata ni oro de ellas para tomarlo para ti, para que no tropieces en ello, pues es abominación a Jehová tu Dios. Entonces, escúcheme bien, usted tiene que checar su hogar. Si en su hogar hay algunos objetos
que son parte de la idolatría que usted practicaba antes. Sáquelos de su hogar, por favor. A lo mejor usted todavía tiene esa cadenita, ¿verdad? O ese ídolo, o esa virgencita que le regaló su abuelita, o le regaló su mamá cuando usted era una idólatra, o cuando su mamá era una idólatra, o cuando su abuelita era una idólatra. Y usted dice, ay, pues esto es un regalo de mi abuelita. Ay, este es un regalo de mi mamá. Ay, esta virgencita me la dio mi tío. Ay, esta virgencita me la dio mi padrino cuando me bauticé. Ay, no la voy a tirar porque es un gran recuerdo. ¿Sabe qué? Tírelo. ¿Me estoy explicando? ¿Sabe que me he dado cuenta? Que todavía hay cristianos que llegamos a su casa y tienen por ahí exhibiendo, ¿verdad?, una foto cuando tomaron su primera comunión y está allí San Gonzalo. Con una veladora a un lado, ¿verdad?, parado ahí frente a la Virgen del Chorrito, ¿verdad? Y ahí tiene ahí en su casa esa foto como muy orgulloso de ese momento. Es un demonio el que usted tiene en casa. Si quiere, recórtela y quédese con San Gonzalo. O sea, con Gonzalito, ¿verdad? Pero bote toda imagen. Me estoy explicando. Bote toda imagen que recuerde la idolatría que usted tenía. Hemos hablado, de acuerdo a Oseas capítulo 4, versículo 12, que detrás de cada ídolo hay un demonio. ¿Me estoy explicando? Bótelo, amados hermanos, de verdad. Cheque sus fotos. ¿Sí? Porque todas estas cosas lo único que le hacen es darle a los demonios legalidad para estar en su casa. ¿Sí? Sáquelo todo eso. Todavía hay algunos que tienen en su casa al niño Dios. Ay, es el niño Dios. No. La palabra dice, no te harás imagen de lo que está en el cielo, en la tierra, ni debajo de la tierra. Todas esas imágenes, ¿sí?, son idolatría. ¿Me estoy explicando? ¿Sí? Dios no es un niño para empezar. Dios es todopoderoso. Él es increíble, amén. Así que no lo limites. No lo limitemos, por favor. ¿Sí? Fuera de todo esto, fuera en el nombre precioso de Jesús. Vamos a sacarlo de nuestras fotos, vamos a sacar nuestros cuadros. ¿Sí? Me estoy explicando. Todo lo que tenga que ver con ídolos, con idolatría. Mire, me vino a la mente algo que sucedió en una ocasión, y creo que esto ya lo he comentado en otras ocasiones, pero lo tengo que comentar por los que no lo saben. Idolatría no solamente tiene que ver con tener ídolos de dioses o de vírgenes en nuestra casa, sino que también tiene que ver con tener pósters de artistas en nuestra casa. ¿Sí? Pósters de jugadores, ¿por qué no decirlo? ¿Sí? En nuestra casa. No tienes un versículo puesto en tu cuarto, ¿verdad? Pero sí tienes ahí a ese basquetbolista, o tienes a ese jugador de fútbol, o tienes a esa persona que juega béisbol, lo que sea. ¿Por qué no tenemos una palabra de Dios colgada en nuestra casa, pero sí tenemos a un basquetbolista o a un jugador? Ahora, espero que no tengas a una porrista, ¿sí? Porque algunos han de tener todavía, ay, mira, esta mi imagen favorita de Playboy. ¿Ah? Todo eso, amados hermanos, abre puertas al enemigo. Me estoy explicando. En una ocasión visité a una persona de la iglesia, una familia de la iglesia, y mira cómo el Espíritu Santo se movió en esa ocasión. Llegamos a su casa. Y recuerdo que mientras estábamos hablando con esta persona, el Espíritu Santo me hizo notar un cuadro grande que tenía esta persona en su sala. Entonces, cuando noto ese cuadro, me siento inquieto en mi espíritu por ese cuadro. Y entonces le digo a esta persona, dígame algo, dígame la historia de ese cuadro, por favor.
Y la persona inmediatamente se puso nerviosa cuando le pregunté sobre ese cuadro. Y me dice, ¿por qué, pastor? Le digo, bueno, porque estoy sintiendo en mi espíritu que ese cuadro usted lo tiene que quitar de su sala. Y dice, le digo, quiero que me diga, por favor, la historia de ese cuadro. ¿Cómo es que surgió ese cuadro? Y sabe, el cuadro no era nada más que una foto de ella, de esta persona. Usted va a decir, pastor, pero no podemos tener ni fotos de nosotros. Claro que sí, yo tengo fotos mías con mi esposa, con mis hijos, desde chiquitos tenemos fotos, pero escúcheme bien, Dios sabe en qué condiciones algunas fotos nos las tomamos. A lo mejor usted todavía tiene en su casa fotos cuando andaba bien marihuano, ¿sí? O cuando andaba en el mundo allá todo perdido, todo borracho. ¿Me estoy explicando? ¿Me estoy explicando? Esas cosas ya ni las tenemos que mencionar. No sé si me estoy explicando. ¿Sí? Entonces le digo a esta persona, ¿sabe qué? Lo que pasa es que el Espíritu Santo me está inquietando sobre ese cuadro. Y le digo algo, ese cuadro la tiene atada a su pasado. Esa persona se puso nerviosa, comenzó a sus ojos a verse como queriendo llorar, ¿verdad? El cuadro era muy hermoso, lo había enmarcado muy bien la foto, un cuadro por aquí así, casi medio cuerpo de esta persona, ¿verdad? Pero ese cuadro la estaba atando al pasado de ella, a la vanidad del pasado, que estaba enamorada de su físico esta persona, y esta persona simplemente tenía un altar a su vanidad en este cuadro. ¿Me estoy explicando? De tal manera que su estado espiritual se ataba a ese cuadro. ¿Por qué? Porque ella estaba enamorada de la belleza física que tenía, pero no buscaba la verdadera belleza que es la interior. ¿Me estoy explicando? ¿Sí? Entonces, escuche bien, porque esos son moveres del Espíritu Santo de Dios. Usted tiene que limpiar su casa. Mire, por favor, lo que usted tiene en casa. Cosas que le estén atando a cuestiones del pasado. Mire lo que le voy a decir, ¿verdad? A lo mejor entre nosotros todavía hay personas que tienen la foto del exnovio de la secundaria. ¿Para qué lo tienes? ¿Me estoy explicando? Ay, mira, este era mi novio y este también y este también y ay, los tiene. ¿Para qué las tienes? Lo único que haces es estar llamando el adulterio, la infidelidad a tu casa. ¿Me estoy explicando? Obviamente, y no vamos a hablar de las imágenes sensuales que alguien pueda tener en su casa o que pueda tener por ahí en algún libro, en algún álbum fotográfico. Por favor, todas estas cosas no nos ayudan para nada ya. Hay que limpiar el alma, pero hay que limpiar también la casa. ¿Me estoy explicando? Amén. Así que invíteme, a lo mejor hay algunos cuadros en su casa que necesitamos quitar. Dice, ay no, pastor, no, mejor no voy, mejor no vaya. Bueno, son cosas que el Espíritu hace, ¿ok? No vienen de mí, hermanos. Adelante. Deuteronomio capítulo 7, verso 25. Las esculturas de sus dioses quemarás en el fuego. No codiciarás plata ni oro de ellas para tomarlo para ti, para que no tropieces en ello, pues es abominación a Jehová tu Dios. No solamente tenemos que sacar objetos de idolatría, sino también objetos de ocultismo. Objetos de ocultismo. Vamos a leer en la Biblia otra vez, Hechos capítulo 19. Es bien importante esto, por favor, porque si no hacemos esto, entonces no le vamos a estar cerrando puertas al enemigo. Va a haber puertas abiertas en mi casa, donde el enemigo va a sentir derecho de poder entrar a nuestro hogar, de poder entrar a nuestra casa, porque nosotros estamos alimentando o llamando su presencia con cierto tipo de altares o cierto tipo de objetos
que no deben de pertenecer a nuestra casa, que no deben de estar en nosotros. ¿Ok? Hechos capítulo 19 me habla de los primeros creyentes y dice, y muchos de los que habían creído, lo tiene 19, versículo 18, perdón. Hechos 19, 18. Dice, y muchos de los que habían creído venían, oiga, confesando y dando cuenta de sus hechos. Ahí está la limpieza del alma. Habían creído y como habían creído, venían confesando y dando cuenta de sus. Ahí está la limpieza del alma. Pero ahora viene la limpieza de la casa. Ahora viene la limpieza del hogar. Mire lo que hicieron, ¿ok? Después de confesar. Verso 19. Asimismo muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era, ¿cuánto? 50,000 piezas. ¿De qué? De plata. Qué bárbaro. Qué bárbaro esto, ¿verdad? Imagínense, habían practicado la magia. Y entonces cuando ellos se convierten por haber escuchado la palabra, confiesan su pecado. En otras palabras, vinieron y dijeron, ¿sabes qué? Nosotros somos brujos, somos magos, somos hechiceros, hacemos conjuros, practicamos el ocultismo. Eso es lo que habían confesado. Y entonces, ¿qué hicieron? Aquellos libros los sacaron de sus casas, los trajeron y dice que los regalaron, los quemaron. Y cuando hicieron la cuenta de todo lo que era, ¿qué dice que cuánto era? 50,000 piezas de plata. ¿Sabe qué significa esto? Está hablando de un dracma, la moneda griega que era de plata. Eran aproximadamente 3.6 gramos de plata y se dice que el dracma era equivalente al denario romano, la moneda romana, ¿sí? Y sabemos por el Evangelio de Mateo, en el capítulo 20, escuche bien, que dice la Biblia que el denario o el dracma era el salario de un trabajador al día. O sea, un trabajador ganaba una dracma diario o un denario. Entonces, si se quemaron estos libros de magia y eran 50,000 denarios, quiere decir que en ese momento se quemó el salario de un día de 50,000 hombres. ¿Está conmigo? ¿Sí? Para que usted se haga una idea del dinero que se quemó, recuérdese usted que cuando se iba a alimentar a multitud de 5,000 hombres, los discípulos comenzaron a hacer cuentas y dijeron al maestro, ¿sabes qué, maestro? No alcanzarían 200 denarios para darle de comer a toda esta gente. 200 denarios no iban a alcanzar. Ahora estamos hablando no de 200 denarios para dar de comer a 5,000 personas. Estamos hablando de 50,000 piezas de plata que en un día se quemaron en el valor de esos libros. 50,000 piezas de plata. 50 días de salario, 50,000 días, un día de salario de 50,000 hombres. ¿Está conmigo? ¿Cuánto gana usted en el día? Vamos a ponerlo baratito.
que ganemos $100 al día. ¿Alguien gana más de eso? No diga amén. Pero vamos a ponerlo baratito. $100 al día. ¿Sí? Si 50,000 hombres el día de hoy ganaran $100 al día, ¿cuánto sería? Un chorro, dicen por ahí. Ahora, escuche bien. ¿Sabe por qué la palabra del Señor nos da estos detalles? Porque cuando se trata de limpiar nuestra casa, no importa el precio de lo que tú tienes que quemar, hay que quemarlo. ¿Me explico? En una ocasión escuché a una persona que decía, bueno, pastor, es que yo tengo una colección de discos LP de antes, que ya es una colección así que de antigüedad, y si lo mejor los vendo en eBay, esta colección de discos de heavy metal y de antes, de rock y todo aquello, y si los vendo en eBay me dan una buena lana, pastor. La Biblia no está diciendo que hagas eso. La Biblia está diciendo que los destruyas. ¿Por qué? Porque si tú los vendes en eBay pensando que te pueden dar 2,000, 5,000, 3,000, yo no sé cuánto por esos discos, bueno, tú te deshaces de esa maldad de tu casa, pero otro los compra y esa maldad que salió de tu casa se va para otra casa. ¿Me estoy explicando? ¿Sí? Así que no se vale decir, bueno, ya no quiero esta virgencita, pero se la voy a regalar a mi tía. Ya escuché al pastor que esto es malo. Este cuadro de San Jorge bendito, cuida tus animalitos, se lo voy a dar mejor a mi padrino. No. Le vas a dar un demonio. ¿Me estoy explicando? ¿Sí? Le vas a dar un demonio. Yo estoy hablando del santo, no estoy hablando de mí. ¿Sí? Aunque le dije San Jorge bendito, ¿verdad? Porque me acordé de uno de los santos que cuida a sus animalitos. Amén. ¿Me estoy explicando? ¿Sí? ¿Te das cuenta que esta gente se deshizo de un buen billete? ¿Sí? Esta persona que yo hablé con ese cuadro costaba un buen billete. Y sabe que la siguiente vez que yo fui a su casa, gracias a Dios el cuadro ya no estaba. Hizo caso, gracias al Señor. ¿Verdad? Entonces, por favor, hagamos caso a la palabra del Señor. Haga caso. Haga caso. Mire, déjese guiar por el Espíritu Santo de Dios. Así como el Señor pudo guiarme a quitar un cuadro, el Señor le puede guiar a usted, ¿por qué no decirlo?, a deshacerse quizá de un mueble. Yo no lo sé. Déjese guiar por el Espíritu Santo de Dios, ¿verdad? No solamente deshacerse de la ouija, ¿verdad?, porque ya sabemos que es malo, sino que algunos probablemente se tienen que deshacer hasta, ¿por qué no decirlo?, de una cama o de un sofá donde cometieron fornicaciones y tantas cosas. ¿Me estoy explicando? ¿Sí? ¿Me expliqué? Déjate guiar por el Espíritu Santo de Dios. Si Él te manda a hacer esto, sácalo. Pero es que esta cama vale tan... ¿Y qué? ¿Qué quieres recordar? Pero es que este cuadro vale tanto y me lo tomé cuando yo estaba como Miss Universo y era... ¿Y qué? Si te tiene atado al pasado de pecado, no sirve. ¿Me estoy explicando? Cerremos toda puerta al enemigo. Amén. Limpia tu casa, por favor. Tercero, hay que cuidar nuestra casa. Mira cómo vamos, Limpia tu alma, limpia tu casa. Ya que la limpiaste, hay que cuidarla. Y yo creo que las mujeres me van a entender en esto muy bien. ¿Por qué? Porque la mujer es la que más limpia la casa, ¿no?
¿Cuántas hermanas dicen amén? La mujer es la que más limpia la casa, ¿no? Y cuando la mujer limpia la casa, le pide al marido y le pide a los hijos que por favor no ensucien la casa, que ayuden a mantener la casa como limpia. Y nos dice, ¿saben qué? Por favor, límpiense los zapatos. No se metan a la casa con los zapatos llenos de tierra, llenos de lodo. Tampoco pisen alfombra con los zapatos llenos de lodo. Por favor, si ustedes vienen de allá afuera sudados y traen tierra en los calzoncillos o en los shorts, por favor no se sienten en los asientos que están, en los sillones que están limpios, porque los ensucian, los echan a perder. Y yo recuerdo a mi esposa que decía, por favor hijos, no brinquen en los sillones, porque nos costaron y aparte de eso se ensucian, ¿verdad? Obviamente cuando los niños están pequeños, pues bueno, es otra cosa. Pero ya cuando está el niño grandote, Jorge, y viene de jugar fútbol el domingo y llega todo embarrado y se sienta y le arruino la limpieza a mi esposa, ¿con quién voy a tener problemas? ¿Con quién? Con la esposa. Entonces escúcheme bien, tenemos nosotros que aprender eso. Tenemos que limpiar la casa, pero tenemos que aprender a mantenerla limpia. ¿Cómo vamos a hacer esto? Vigilando. ¿Me estoy explicando? Vigile su casa, vigile a sus hijos, vigile lo que entra a casa, vigile lo que sale de casa, vigile quién entra a casa, vigile quién sale de casa. Por favor, vigile. ¿Sí? Y me acordé de alguien que decía, yo por eso a mi casa no invito a nadie, porque no quiero que nadie traiga un espíritu malo a mi casa. Y yo decía, ¿really? Pero ¿qué tal te pones a escuchar música pagana? ¿Qué tal te pones a ver cosas que no son sanas? Y tú aparentemente no invitas a nadie porque no quieres que entren demonios, pero los estás llamando con otras actitudes tuyas. ¿Me estoy explicando? ¿Sí? Y así pasa con algunas personas. Ay, son muy religiosas. Yo no invito a nadie que no conozco. Ay, pero pones en tu teléfono música pagana, música que habla de sexo, música que habla de ocultismo, del engaño, que habla de fornicación, que habla de adulterio, que habla maldiciones, que habla tantas cosas. Estás peor. ¿Me estoy explicando? ¿Sí? Por eso Deuteronomio capítulo 7 versículo 26 dice, no traerás cosa abominable a tu casa para que no seas maldito, para que no seas anatema. Del todo la vas a aborrecer y la vas a abominar, porque es, ¿qué dice? Anatema, no la traigas. Dios hablando con Israel en Isaías capítulo 30 versículo 22 les dice, entonces profanarás la cubierta de tus esculturas de plata y la vestidura de tus imágenes fundidas de oro, las apartarás como trapo asqueroso, sal fuera, les dirás. Escuche lo que le voy a decir por favor y lo digo con mucho respeto. Cuando la Biblia dice como trapo asqueroso, les dirás sal fuera, está hablando de una toalla de mujer femenina, una toalla de menstruar, ¿sí? Para que entiendamos lo que está diciendo. Nadie guarda eso. No hay ninguna mujer que guarde eso. ¿O sí? Porque los días están tan peligrosos el día de hoy y tan endemoniados que me vaya a salir por ahí alguna mujer. Ay, sí, yo tengo como 100 guardadas. Porque de verdad, amados hermanos, ya no se sabe qué hay hoy en día. ¿Sí? Ya no se sabe qué locura se está teniendo la gente. Estaba yo viendo un video el otro día que me salió aquí en internet. No, en las noticias creo que lo vi. No recuerdo exactamente dónde lo vi. De un joven que se cree pantera.
Y anda vestido como pantera ahí según él, en cuatro patas, buscando palomas y tratando de cazar para comer, y se cree pantera el muchacho. ¿Sí? En Guinness Records, ya sé, porque tengo aquí en Guinness Records que me llegan algunas notificaciones. Me llegó una notificación de un joven que tiene el Guinness Record de tener más perforaciones en su rostro. ¿Sí? Y lo ve usted, y yo digo, este hombre da miedo con el simple hecho de verlo. ¿Sí? De verdad que unos rostros satánicos, unos rostros que dice, Señor, ¿cómo el hombre se puede desfigurar tanto? Podía sacar la lengua por aquí, en un hoyote que tenía aquí, y podía sacar la lengua por acá, en otro hoyo que tiene por acá, y por aquí, y por acá, hoyos en su cara, en su nariz, hoyos. ¿Se imagina? Mejor ni se imagine. Sal fuera, les dirás, salte de aquí. Y cuarto y último, para poder nosotros cerrar las puertas a los demonios, aparte de limpiar nuestra alma, aparte de limpiar nuestra casa, aparte de cuidar nuestra casa, tenemos nosotros que someter nuestra vida a Dios. Es muy importante entonces que usted sepa la clase de amigos que tienen sus hijos. Es muy importante que sepa, ¿verdad?, la clase de música que se está escuchando en su casa. Es muy importante la clase de juegos que se están jugando en su casa. Todo esto es importante para que no le demos lugar al diablo en ninguna forma. Cerremos toda puerta al enemigo. Lo último es, someta su vida a Dios. Juan capítulo 8, verso 10 al 11. Jesús habla con la mujer adúltera que había sido sorprendida en el hecho o en el acto de adulterio. Y dice que enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno. Vete, pero mire la orden. No peques más. Cuando nosotros venimos a Jesús y le pedimos perdón y le confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero después viene esta orden y me dice, vete, pero no abuses de mi gracia. No abuses de mi misericordia. Vete, pero no peques más. Apártate de todo pecado. Ciérrale la puerta al diablo, la que le abriste. Ciérrala. No peques más. Porque si pecas más, puede pasarte o puede venirte algo peor. Como le dijo Jesús al cojo de nacimiento, cuando le dijo, mira, has sido sanado, vete, no peques más, para que no te venga, le dijo ahí en Juan capítulo 5, para que no te venga alguna cosa peor. Cuidado con esto, a la gente se le olvida estas palabras de Jesús. Si Dios ya te perdonó, aprovecha ese perdón. Aprovecha su misericordia. Aprovecha su gracia. Pero si tú esa gracia la desaprovechas y le vuelves a abrir las puertas al diablo, te va a venir algo peor. Tu postrer estado, tu condición se va a volver peor que antes. Por eso dice la palabra que se aparte de inmundicia, que se aparte de fornicación todo aquel que invoca el nombre del Señor. Hay que apartarnos de todas estas cosas, amados hermanos. Dice amén. Santiago 4:7 termina diciendo, someteos pues a Dios.
resistir al diablo y huirá de vosotros. Si quieres realmente cerrarle toda puerta al diablo, no lo vas a lograr a menos a que te decidas obedecer completamente a Dios, someterte completamente a su voluntad. Si tú te decides hacer esto, entonces Él es fiel, Él es justo, te va a ayudar a vencer toda tentación, porque separado de Él, nada podemos hacer. Amén. Pero si Él está con nosotros, podemos resistir al diablo y el diablo se va a tener que ir. Al Señor siempre la gloria. Amén. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Te damos gracias en esta noche porque tú estás con nosotros. Gracias, Padre, porque nos adviertes en cerrar toda puerta al enemigo. De tal manera, Dios mío, que tenemos que limpiar siempre nuestra alma. Ayúdanos, Señor, si entre nosotros o si entre las personas que hoy escucharon este mensaje hay personas que ensuciaron su alma, ensuciaron su espíritu, Señor, te ruego en el nombre de Jesús que sean capaces de pedir perdón, que sean capaces de arrepentirse, que sean capaces, oh Señor, de venir y confesar sus pecados para alcanzar misericordia. Te ruego, Señor Jesús, que los que ya hemos alcanzado misericordia también podamos no solamente limpiar nuestra alma, sino limpiar nuestra casa. Buscar en nuestra casa objetos de ocultismo que quizá tengamos todavía guardados. Buscar en nuestra casa objetos que nos ligan al pasado de pecado. Objetos que nos ligan, Padre, al pasado, oh Dios mío, de perdición donde nosotros vivíamos. Padre, ayúdanos a deshacernos de toda esta clase, Señor, de objetos, de cosas, Padre, que nos maldicen y no nos bendicen. Ayúdanos, Padre, en el nombre glorioso de Jesús, a limpiar nuestra casa. Y ayúdanos también a cuidar nuestra casa. Que lo que entre a nuestra casa te dé gloria. Que lo que entre a nuestra casa te dé honra, Señor. Que lo que se escuche en nuestra casa te bendiga. Que lo que hagamos en nuestra casa te dé alabanza a ti, Señor. Ayúdanos, Padre, a mantener nuestra casa limpia. Así como la mujer, Padre, le pide a su familia que ayude a mantener la casa limpia, de la misma manera, Señor, permite, Padre Celestial, que nosotros mantengamos nuestro hogar limpio. Y por último, ayúdanos a someternos a ti. A someternos a ti. Porque separados de ti nada podemos hacer. A obedecerte en todo, Señor. No importando el precio de lo que tú nos estés pidiendo. No importando el precio, Señor, de lo que tú nos estés pidiendo que nos deshagamos de ello. No, Señor. Que pensemos en agradarte a ti. Como aquellos hombres que se deshicieron de esos libros, que era una gran cantidad de dinero. Sin embargo, se deshicieron de ellos y los quemaron. Padre, en el nombre de Jesús, no queremos estar atados al pecado. No queremos estar atados a la vida de vanidad de antes. No queremos estar atados, Señor, a lo que nos perjudicó en el pasado. Y yo te pido en el Espíritu, en el nombre de Jesús, que tu Espíritu Santo guíe a mis hermanos. Quizá hay cosas en nuestro closet que te necesitan salir. Quizá hay cuadros en nuestra casa que no deben de estar exhibidos. Quizá hay, Padre, muebles en nuestro hogar que estamos guardando, Señor, que nos atan al pasado de pecado. Ayúdanos a sacarlos fuera como trapo de inmundicia, como dice tu palabra. Sobre todos los ídolos, sobre todos los objetos de ocultismo, sacarlos de nuestra casa, para que nuestro hogar
solamente reines tú, Señor. Solamente a ti sea la honra y la gloria en nuestro hogar por todos los días de nuestra vida hasta que tú vengas, Jesús. Te amamos, te bendecimos y te damos a ti toda gloria y exaltación en esta noche. En el nombre de Jesús, Padre. Amén.